tenemos muy bien la legislación, pero muchas veces se desconoce o no se cumple, ¿no? Entonces también quería informarles, de hecho, al menos en el interior de la República, sí me dijeron que muchas veces las instituciones no cumplen con esto cabalmente y tenemos este tipo de problemas que contravienen pues todas las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, que ahorita veremos unos fragmentos de ella porque tiene que ver con el tema también. Entonces, bueno, estas instituciones educativas, de acuerdo al reglamento, son las responsables del uso adecuado y ético de los cadáveres, ¿sí? Y solo se podrá integrar anualmente y como máximo número de cadáveres que expresamente les haya autorizado la Secretaría. Les digo, esto es un control, pero a veces no lo llevan. Y para el empleo de un número mayor, la institución respectiva deberá presentar solicitud en la que exprese los motivos que los justifiquen. Ahora, ay, de acuerdo estos son artículos de la Ley General de Salud. El depósito y manejo de cadáveres deberá efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias que rige la Secretaría de Salud. El 350 anota que las autoridades sanitarias competentes ejercerán el control sanitario de las personas que se dediquen a la prestación de servicios funerarios. A recordar que hay una NOM especial para que rige los servicios funerarios y asimismo verificarán que los locales en que se presten los servicios reúnan las condiciones sanitarias exigibles, ¿no? Esta parte pues, es más de derecho sanitario. Y bueno, esta parte, las instituciones educativas tendrán solamente los cadáveres de personas desconocidas de los cuales deberán extender recibo por su parte el Ministerio Público y deberá extender la autorización seguida del depósito en favor de la institución y además deberá contar con el certificado de defunción y con una copia de escrito eh, en la, en la que la gente del Ministerio Público haga constar sobre el depósito de cadáver, ¿no? Respecto a esta institución educativa. Bueno, eh, esto es parte del artículo 82 del reglamento de la Ley General de Salud. Estoy parafraseando, pero bueno, extraje de ahí el contenido. Okay. El cadáver y la transportación de cadáver, bueno, también viene regulado. Deberá transportarse un vehículo autorizado para tal servicio. El traslado por vía aérea, terrestre, marítima se hará en compartimentos aislados y destinados, ¿no? Es diferente los que son para pasajeros, para mercancías, que los que serán para los cadáveres, también por cualquier riesgo sanitario como medidas de seguridad. Y bueno, la Secretaría de Salud será la que determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas mientras el plazo señalado no concluya. Solo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, ¿no? O sea, también tiene que haber este orden previo que cumplan con todos los requisitos señalados por la autoridad competente, que es la Secretaría de Salud en este caso. La internación y salida de cadáveres en el territorio nacional solo podrá realizarse mediante la autorización de Secretaría o por orden de autoridad judicial o del Ministerio Público. En caso del traslado de cadáveres entre entidades federativas, se requerirá dar aviso a la autoridad sanitaria, que también eso viene especificado en la NOM que les comentaba. Ahorita no la vamos a ver, pero ahí viene también especificado respecto al traslado. Continuando con lo que nos dice la Ley General de Salud, para la práctica de necropsias en cadáveres con seres humanos se requiere consentimiento del cónyuge, concubino, concubina, ascendientes, descendientes o de los hermanos, salvo que exista orden por escrito, porque exista alguna probable apertura de carpeta de algún delito. Bueno, entonces será la autoridad judicial o el Ministerio Público quien deba de dar el consentimiento sobre la necropsia, en este caso. Y aquí también remata en la Ley General de Salud respecto a los cadáveres para fines de docencia e investigación,
pues otra vez que se va a requerir el consentimiento del disponente. Tratándose de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlas del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de atención médica o de asistencia social. Para tales efectos, las instituciones educativas deberán dar aviso a la Secretaría, ¿no? Esto es algo que les decía, el control que la Secretaría debe tener, que como yo les contaba, muchas veces ya se ha verificado que al menos en el interior de la República, pues esto ha escapado y no hay como tal un control. A veces es muy dudoso cuáles son las fuentes para obtener los cadáveres, porque muchas instituciones no tienen un registro, que es este que dicen que deben de tener. Bueno, a veces no lo llegan a tener desafortunadamente y pues, se incurren en cientos de irregularidades. El 350 bis 4 de la Ley General de Salud estipula que las instituciones educativas que obtengan cadáveres de personas desconocidas serán depositarias de ellas durante 2 días con objeto de dar oportunidad al cónyuge, al concubino, a la concubina o familiares para reclamarlos. En este lapso, los cadáveres permanecerán en las instituciones y únicamente recibirán el tratamiento para su conservación y el manejo sanitario que se establezca. Una vez concluido este plazo y no hay reclamación, bueno, entonces las instituciones educativas, en cuanto a cadáveres de personas desconocidas, pueden disponer de ellos, ¿no? En cuanto al destino final, bueno, será la inhumación, la incineración, la inclusión en acrílico y otras sustancias plásticas, la conservación permanente mediante tratamiento a base de parafina, la conservación permanente de esqueletos con fines de docencia, el embalsamiento permanente con fines de docencia e investigación, la conservación permanente de órganos y tejidos mediante sustancias fijadoras para fines de docencia y los demás que tenga como fin la conservación o desintegración en condiciones sanitarias, ¿no? De acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Salud. Ok, ese es el destino final. Y esto también viene en el artículo 87 del reglamento y nos habla sobre los cadáveres que sean utilizados para investigación o docencia. Dice que su destino final será incinerarlos o conservarlos, dando aviso a la autoridad sanitaria competente, ¿no? En cuanto al destino final. El artículo, bueno, aquí vienen más especificaciones del reglamento. Recuerden que la inhumación o incineración de un cadáver solo podrá realizarse con autorización del encargado o del juez del registro civil que corresponda, ¿no? Quien asegurará el fallecimiento y sus causas y exigirá la presentación del certificado de función. Siempre que se vaya a hacer la inhumación o incineración, se requiere el certificado de función. Eh, los cadáveres que sean inhumanos deberán permanecer en las fosas como mínimo 6 años, ¿no? Que porque les decía que luego los están sacando cuando van a enterrar a otro. Bueno, sí, como mínimo debe estar 6 años, por el reglamento también de panteones lo sacan a los 7 años. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice es 6 años de las personas mayores de 15 años de edad al momento de su fallecimiento y 5 años los de las personas menores de 15 años de edad al momento de su fallecimiento. Eso es lo mínimo que deben de permanecer en la fosa los cadáveres. Cuando transcurran estos plazos, entonces a los restos se les consideran áridos, ¿no? Al menos ese es el término que nos da la ley. Esto es del el reglamento de la Ley General de Salud, para que lo tengamos. Eh, bueno, igual el reglamento en cuanto a disposición final y cómo concuerda con el artículo 314 de la Ley General de Salud, bueno, el destino final, la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados productos, cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en las condiciones sanitarias permitidas por la ley, ¿no? Ahí está la disposición expresa sobre el destino final. Eh, perdón, esta ya la vimos, lo que pasa es que se repitió, no sé por qué se está duplicando, pero estas ya las vimos.
Ok, esta parte que me interesa, en cualquier momento es factible reclamar la demolición del cadáver a las instituciones de enseñanza. Es un derecho que no precluye, no prescribe. Bastará que se presente la solicitud por escrito y que se pruebe la identidad del cadáver cuya devolución se reclame. El trámite será completamente gratuito. Si la reclamación resulta fundada, la institución estará obligada a entregar el cadáver, ¿no? Eso viene en el artículo 85 de la Ley General de Salud, eh, perdón, del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de disposición de órganos, tejidos y cadáveres, ¿no? Se observa el siguiente procedimiento para la devolución. Bueno, más bien en esta solicitud debe incluir su nombre completo, su domicilio, los datos generales de identificación, su calidad como reclamante, de qué forma está legitimado, ¿no? Si es cónyuge, si es concubina, los datos generales de identificación del cadáver, la fecha de la reclamación, la firma del reclamante. La solicitud debe de ir acompañada de los documentos en que el solicitante funde su reclamación, así como los que acredite su personalidad. El reclamante deberá también comprobar la identidad del cadáver que reclame, ¿no? Y entregando el cadáver, el reclamante extenderá el recibo correspondiente firmado ante dos testigos, ¿no? Y por último, ¿no? El reclamante recibirá junto con el cadáver el comprobante de embalsamamiento correspondiente que deberá contener la identificación del cadáver embalsamado, la técnica utilizada en la conservación y los datos de la identificación de la persona que otorgue el documento. Los trámites todo esto es trámite gratuito. Ok. Esta parte que ya les adelantaba yo, bueno, ¿cuál es el destino final? La incineración o inhumación. Esto que nos habla sobre el feto, ¿no? ¿Cuál es el destino final del cadáver del feto? Que tiene que ser siempre previa expedición del certificado de muerte fetal. Y en caso de que el feto no sea reclamado dentro del término que señala el artículo 148, que sería los 10 días que nos señalaba, deberá dársele destino final, salvo aquellos que sean destinados para el apoyo de docencia de investigación por autoridad de la salud. Entonces, igual todas las instituciones deben de tener un registro y cumplir con los requisitos señalados por la ley. Los establecimientos en los que se realicen actos relacionados con cadáveres de seres humanos deberán presentar el aviso correspondiente, ¿no? A Secretaría de Salud en términos de la ley. Ustedes deben de estar correctamente registrados, que aún así les digo pasan desafortunadamente dos o tres irregularidades, pareciera que no se conoce la ley. Eh, con esto terminamos de ver todas las disposiciones que son de trato digno. Ahorita vemos las disposiciones especiales que tenemos en caso de la cuarentena, ahorita por la situación de emergencia sanitaria que tenemos. Ahorita vemos la guía que se sacó y la problemática que ahorita está viendo porque no se señala o se sugiere que se incineren algunos cadáveres, pero bueno, nos señala también la Ley General de Personas Desaparecidas que si es cadáver de persona desaparecida no se le puede dar este destino. Entonces, por eso han surgido varias contradicciones. Aún no han llegado, no han sacado algún acuerdo, alguna guía que resuelva esta contradicción, porque la misma ley dice que en caso de emergencia sanitaria, en su caso, pues estarán a lo que diga la Secretaría, y la Secretaría de Salud no se ha pronunciado respecto a esta contradicción que hubo, ¿no? Otro tema, bueno, que yo les decía, es factible y es parte del honor y lo que representó la persona también dentro de su círculo familiar. La defensa post-mortem, que así se le conoce en la ley, la defensa post-mortem del derecho a la imagen y del derecho al honor del difunto. Es una acción que se le da a la familia y lo pueden hacer. Solamente lo tenemos establecido en 3 estados, no tenemos otros estados. Ah, sí, voy.
Ya, ya le di, ya, gracias. Gracias, Sandra. Solamente tenemos en 3 estados estas disposiciones expresas sobre la defensa post-mortem del derecho a la propia imagen y el derecho al honor de los difuntos. Les traigo brevemente, aunque sea para que conozcan los artículos que vienen en los códigos civiles de Coahuila, Puebla y Jalisco. Son los únicos tres en la República. Ni siquiera nosotros lo tenemos bien fijado en la ley de responsabilidad civil de aquí de la Ciudad de México para la defensa del derecho a la propia imagen y a la vida privada. No lo tenemos establecido, pero estas tres instituciones sí, y como yo les decía, en Estados Unidos, en Europa sí es más conocido este derecho, sí se estila más el que no se hagan representaciones satíricas o que se exhiban ciertas fotografías de la persona que ella en vida no hubiera querido porque va contraria a su honor, ¿no? Honor, bueno, aquí nosotros la definición que se tiene de honor es las percepciones, las autopercepciones psíquicas que uno tiene de sí mismo, porque el derecho al honor perdón, se da en dos dimensiones, que le dicen la dimensión subjetiva, la dimensión objetiva, y la dimensión subjetiva es cómo nos autopercibimos, es decir, nuestra autoestima, cómo nos autorrepresentamos y nos autopercibimos, y también es la fama pública que tenemos, ¿no? Que se aplica más a las personas, pues a las figuras públicas, pero bueno, la fama pública es la dimensión objetiva del derecho al honor, como lo ha planteado también la Suprema Corte y como viene en la ley. Entonces, esta defensa post-mortem pues nace para que ese sentimiento de estima que se le tenía hacia la persona pues se preserve, y no porque ahora haya fallecido quiere decir que podamos disponer de su imagen y hacer lo que queramos con su honor, ¿no? Creo que la Ciudad de México se ha quedado un poquito retardada, pero al menos sí tenemos esta defensa, ¿no? Aquí les estoy citando a De la Parra Trujillo Eduardo, que si quieren ver derecho a la propia imagen, pues él por excelencia, ¿no? Es de este editorial Tirán Blanc, él es del el derecho a la propia imagen, y él lo que señala es el derecho a la propia imagen, desaparece con la muerte de la persona, pero que debido a lo de la personalidad y al existir un bien digno de protección como con el deceso, se genera una nueva condición jurídica en donde diversas personas pueden defender la imagen de la persona fallecida. En forma similar, se ha justificado la tutela post-mortem, él dice, de los derechos morales de autor. Y como veremos, bueno, acá no vemos derechos de la personalidad, estos se llaman derechos de la personalidad. No, no son el trato digno al cadáver también es un derecho de la personalidad, son derechos nacidos del ámbito civil, no son derechos humanos, tienen su diferencia con los derechos humanos, aunque se parecen mucho. Voy a ver si vemos una clase de esto, porque al final del día, pues, trato digno al cadáver, disposición del cuerpo, son derechos de la personalidad y son de la esfera civil. Entonces tienen una naturaleza ahí muy interesante y la evolución que han tenido, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propia imagen nunca, antes no era un derecho autónomo, pero cuando crece la fotografía, cuando viene el boom de la fotografía, se tiene que legislar de manera autónoma, porque antes el derecho a la imagen se le veía como algo accesorio del derecho al honor, pero hoy tiene completa independencia, por ejemplo, el derecho a la propia imagen, tanto así que le damos una defensa post-mortem, ¿no? Que es esta que estamos apreciando aquí. Nada más para leerles los artículos de cada entidad, son de sus códigos civiles de cada entidad. Coahuila en el 103, el honor, el respeto al secreto y a la imagen de los difuntos se protegen en beneficio de los deudos y estos, ¿no? Como vemos, retoman la tradición de, bueno, es un derecho más del círculo familiar y por ello le concedemos esa acción o prerrogativa a la familia. El artículo 83 de Puebla, el honor, el respeto, el secreto y a la imagen de los difuntos se protege en beneficio de los deudos de estos, ¿no? O sea, viene súper similar, la legislación copiaron y pegaron. Jalisco, Jalisco va un poquito más allá porque incluso defiende el derecho a la voz y a la imagen de los difuntos, ¿no? También
se va un poquito más allá, que es, creo, el único estado que tiene defensa del derecho a la voz. Es también un derecho a la propia, de la personalidad, pero que casi no se llega a ver. Pues bueno, aquí incluso va y defiende hasta en post-mortem este derecho. Lo tiene establecido en el 33, en el artículo 33. El honor, el respeto al secreto, a la voz e imagen de los difuntos quedará protegido por la ley. Esa es la defensa post-mortem también de la imagen y de esta percepción que teníamos de la persona, que ahora, bueno, lo único que tenemos de ella son sus restos, es el cadáver, pero hay una defensa a su memoria. Ahora, vamos a ver las disposiciones especiales que tenemos ahora con la guía. Denme un momentito. Que tenemos con la guía, como algunas han tenido contradicción con esta ley que yo les mencionaba. Tenemos, les quería dar el título, sin equivocarme, es Guía del Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en México. Establece que se va a regir el trato a los cadáveres por principios de precaución y dignidad humana, que debe de ser en todo momento, se debe cumplir con ello al manipular el cadáver, al darle este trato. El cadáver, bueno, lo que dice, pues sí debe ser tiempos muy cortos, ¿no? Por cualquier riesgo. El cadáver debe ser transferido lo antes posible a la morgue de la unidad después del fallecimiento, siguiendo las recomendaciones de bioseguridad, ¿no? De hecho, hay una norma especial de disposición de desechos que son peligrosos, ¿no? Antes de realizar el traslado del cadáver a la morgue, de acuerdo a la guía, puede permitirse el acceso a familiares y amigos, ¿no? Se va a restringir que solamente sea el círculo más cerrado, pero al menos se está permitiendo que los vean. Veía un noticiero en la mañana y estaban los de la morgue en Nueva York y ellos decían que tienen tantas muertes desafortunadamente que no se dan abasto y que tienen que atender muy rápido esta disposición de los cadáveres, pero que lo que estaban haciendo con mucho respeto hacia los familiares es que en algunos casos, si daba tiempo, si se podía, tomaban por videollamada, permitían que las personas se despidieran del cadáver del difunto, o si no se puede hacer videollamada, conservaban una foto del difunto para que, bueno, al menos podérsela llegársela a los familiares para que, pues, teniendo una última imagen, que era esto lo que teníamos nosotros muy presente en la clase pasada, ¿no? Que decíamos, es que para las personas es muy importante ver a su familiar, ¿no? Aunque ya no tenga vida, pero es muy, muy importante verlo por última vez. Entonces, bueno, a mí me gustó esto que vi hoy de hecho, pues preparando la clase es que encontré esto del noticiario de allá de Nueva York, me pareció muy humano y se agradece que a pesar de la crisis traten de tener estos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, sí a lo que voy es, este trato y este acceso a la familia, pues sí estará limitado, pero en la medida de lo posible. Eh, Tratar de que las personas pues sí se puedan de alguna u otra manera despedir, ¿no? Evidentemente se va a restringir el contacto físico con el cadáver ni con las superficies con las que haya tenido contacto, pero pues sí se permite este acceso a la familia de acuerdo a la guía, ¿no? De acuerdo también a la guía, el cadáver se va a introducir en una bolsa de traslado que va a ser biodegradable y debe de reunir las características técnicas y sanitarias con respecto a la resistencia de la presión de los gases en su interior y la impermeabilidad, ¿no? La introducción en la bolsa se deberá realizar dentro de la propia habitación. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se recomienda la desinfección externa de la bolsa con esta solución de hipoclorito, y ahí vienen las medidas, ¿no? En caso de que los familiares no acudan a reclamar el cuerpo, se dará aviso inmediato a trabajo social para tratar de localizarlos y en caso de no encontrarlos, de no dar con ningún familiar,
se dará aviso a la autoridad correspondiente a fin de que proceda conforme a derecho. De acuerdo a lo que nos establece esta Ley General de Desaparición, hay que levantar registros, ¿no? Hacer una descripción del cadáver, de las pertenencias con las que lo encontraran. Se tiene que hacer este registro para que lo tengamos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de esta manera, bueno, que haya algún vestigio para dar informes a los familiares, ¿no? Eh, Muchas gracias, Antonio. Me permito leer lo que Antonio nos mandó aquí por el chat, porque gracias Antonio, de hecho les iba a preguntar, porque yo estuve buscando qué es FOMITE, que es a lo que ahorita decía el punto 3 la guía, y no me quedó muy claro, entonces les iba a preguntar a ustedes, que luego saben más de esto que yo. Entonces, Antonio nos dice, un fomite es cualquier objeto carente de vida o sustancia que si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Así que es fuente de contagio. Y bueno, si yo tampoco lo sabía. Este, Sí, la corbata como fomite. De hecho, el personal de salud ahorita tiene prohibido usar corbata porque pues vamos, es como una esponjita ahí que anda recabando bacterias, virus, hongos, parásitos, todo. Entonces No, ahorita ese se ha dato no lo prohibido. conocía yo. Sí, sí, a mi hermano, que mi hermano es médico, y les han ahorita prohibido utilizar corbata para dar consulta, ¿no? Entonces, sí. Sí, el mismo, sí, gracias, Germán. Sí, el cubrebocas, por eso no hay que usarlo tanto tiempo, por eso hay que sabérselo retirar uno, no tocarlo de en medio, porque ahí es, digamos, que donde más hay concentración. Se le manipula siempre, digo, a mis médicos y químicos que les voy a andar contando, pero pues información en general ahorita, sí se le manipula siempre de los lados, no hay que traerlo tampoco mucho tiempo, no, vamos, no rusarlo, pues, porque también es un fomite, ¿no? Ahora sí que alberga ahí este, hongos, bacterias y demás. También el instrumental jurídico, la ropa, la toalla, la computadora, el mouse, sí, sí, eso que está en constante contacto con nosotros. Muchas gracias, Malde y Germán y Antonio por el comentario, por la glosa aquí que nos hacen. Muchas gracias. Estábamos con lo de las personas desaparecidas, ahorita vemos las disposiciones, pero les digo, hay que levantar las actas y los registros para dejarle cualquier vestigio a los familiares, sobre todo que están buscando a estas personas, pues darles traza de ello, de que hay un cadáver que no está identificado y bueno, asientan datos que permitan establecer la ropa que traía puesta, si es posible, bueno, se describe la ropa que traía puesta, las pertenencias que traía puesta, las señales, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes, todo eso hay que hacerlo del conocimiento en esta acta que se levante para pues dar vestigios de la identidad de la persona y poderla, que se le encuentre, ¿no? Ese es el deseo al final del día. La bolsa para traslado, que entendiendo el cadáver, puede introducirse en un féretro previa desinfección externa, o sea, sí se pueden ahora, digamos que, ponerse en féretro estos cadáveres que han acaecido por COVID, sí se puede, ¿no? Obviamente con las medidas de desinfección con hipoclorito, y otras específicas que nos den ahí, pero sí, sí se puede hacer y bueno, todo es en constante desinfección para la manipulación exterior de esta o la ataúd que la contenga no nos provoque ningún riesgo sanitario. Se está aconsejando ay, ok. Se está aconsejando la cremación, ¿no? Se le está dando preferencia, pero no es como tal obligatorio, no se está imponiendo que se cremen todos los cadáveres, ¿no? Y esto es lo que nos dice la guía: la disposición final del cadáver será lo más pronto posible, preferiblemente mediante cremación. De no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. Y si el destino final
ese entierro, se da en las condiciones habituales, ¿no? Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo para los familiares, que bueno, normalmente a ellos se les entregan las cenizas. Se aconseja evitar, esto sí, ¿no? Se aconseja, más tampoco se está imponiendo o se prohíbe la realización de rituales fúnebres, se aconseja que no se realicen, sobre todo para no hacer estas grandes reuniones y aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo, siguiendo los lineamientos de la sana distancia, ¿no? Se recomienda que sea menor a 4 horas si es que se realiza el ritual fúnebre, que sea menor a 4 horas, con el féretro cerrado y con menos de 20 personas, manteniendo la sana distancia, ¿no? En cuanto a los rituales fúnebres, bueno, también ahí trataron de establecer parámetros. En todo momento debe prevalecer, esta parte pues se las cito textual, el respeto y la compasión humana por las personas que han perdido a su ser querido. No se deberá tolerar cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido y su familia, amigos o contactos derivados del diagnóstico, ¿no? Eh, Esto porque, bueno, también hemos visto muchos casos desafortunadamente, de discriminación en cuanto al entorno familiar, ¿no? Que los están tratando como apestados. Ahora, esto es de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Voy a leer algunas disposiciones que van de la mano con esto que estamos viendo, ¿no? El artículo 111, bueno, establece el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas y se encuentra a cargo de la Procuraduría. Formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final, y demás información relevante para su posterior identificación, que era esto que yo les decía, todos los datos que se puedan dar de ese cadáver de persona desconocida deben quedar asentados para que se pueda localizar, ¿no? Con la esperanza de que se pueda localizar de alguna u otra manera. El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes, la Federación y las entidades federativas. El objetivo de este registro nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas y no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no reclamadas. La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órganos de gobierno remitan dicha información de forma homologada. El 128 de esta misma ley nos establece los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados. Que por esto el otro día estaban cuestionando a Gatell, que decían, bueno, han sugerido cremar, pero hay unos que si es de persona desconocida, de acuerdo a la ley, pues no pueden ser incinerados. Bueno, por eso lo estamos viendo, sí, porque la ley establece no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados ni disponer de sus pertenencias. La Procuraduría y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde se han colocado los cadáveres, ¿no? Pues si se pide información, pues para que se les puede localizar, o los restos de las personas cuya identidad se desconozca o que no hayan sido reclamados, ¿no? Del mismo artículo 128, cuando las investigaciones revelen la identidad de cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso se dictarán las medidas correspondientes. En el caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud, que no ha sido muy clara al respecto, pero bueno, dijeron que no pasa de esta semana, que lo van a ver con Secretaría de Gobernación para establecer de manera más clara cuál debe ser el destino final. Esta parte, bueno, ya la vemos, la guía de manejo de cadáveres, ¿sí? También para que la tuvieran. Es más amplia, este es un resumen, son unas 12 cuartillas, es un resumen de lo que yo consideré lo más importante.
si quieren, denle una ojeada. Como yo les adelantaba, sí necesitamos tener mucha mayor cultura de todo esto. Ahorita es difícil porque la población está muy asustada, se entiende. También la pérdida de los familiares, pues, también no están en un estado psíquico muy estable, que digamos, entonces es difícil, pero sí tenemos que hacer mayor difusión de esto, ¿no? Esto es preámbulo a que ya ahora sí acabamos de ver para meternos de lleno a biomateriales y materiales de origen biológico, cuáles tienen algunas funciones, cómo se dispone de ellos y por qué son importantes, ¿no? ¿Qué servicios nos dan? Y por ello la importancia de regular en torno a ello. Sí, y bueno, como muchas veces pues también se saca, sí, de alguna otra manera cierto provecho respecto a las partes porque como ahora vemos, sirven las partes para generar nuevos tejidos de piel, de animales luego se hacen reemplazos de huesos, injertos de piel de puerquito, por ejemplo. Entonces se tiene ya toda esta ingeniería respecto a tejidos que es muy pertinente conocer y determinar un marco legal a futuro. Todavía no se tiene, al menos aquí en México es muy incipiente, en España también está muy incipiente, pero tenemos que ya ir pensando en esto porque ahora sí que es el futuro en puerta, son las problemáticas jurídicas que vamos a tener. Me voy a permitir que veamos así muy rápido porque cuando yo no me acordaba que cuando vino todo esto de este de de la cuarentena, yo no me acordaba que nos había quedado pendiente la gestación por sustitución y esto que vimos de las técnicas de reproducción asistida y de las implicaciones ético-jurídicas, la verdad es que no lo recordaba. Apenas esta semana que tuvimos que descansé, me despejé y recordé que es un tema que no cerramos por todas las vicisitudes que luego vinieron. Entonces aquí yo nada más rápidamente les voy a dar el poco marco legal que tenemos de la famosa maternidad subrogada. Vamos a ver un poco por qué no es apropiado hablar de ella así. Aquí en clase me gusta decirle gestación por sustitución, pero bueno, ustedes le pueden llamar como quieran. Yo sugiero que es el mejor término y vamos a ver, nada más tenemos dos estados que regulan aquí en México la gestación por sustitución y los conceptos que nos ha dado jurídicamente esto, ¿no? Que también son parte de producir bienes y servicios con seres vivos, ¿no? Entonces, por eso también es importante ver gestación por sustitución. Entonces, rápidamente, para también dar paso a sus dudas y comentarios, eh, tenemos que la gestación por sustitución, el famoso vientre arrendado o maternidad subrogada, se tiene, que es una práctica muy antigua, uno pensaría que es ahorita de hoy, pero en realidad es una práctica que ya se lleva, por lo menos hay relatos, si quieren ustedes tomarlo la Biblia como mitológico, como gusten tomarlo, pero sí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Sarai, esto lo estoy sacando del Génesis, Sarai, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí mi sierva, quizá tendré hijos de ella, ¿no? Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Pues bueno, ahí tenemos varios antecedentes. Otro también fue el de Raquel, perdón, con Jacob, que bueno, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Esta frase es muy simbólica y es de derecho, es una frase de derecho,
porque cuando antiguamente, desde luego, ya ahorita no se estila, pero cuando se iba a adoptar, digamos que era como una adopción plena, ¿no? Se decía, bueno, se tenía que hacer este ritual, pues, ¿no? Poner al recién nacido sobre las rodillas de quien lo iba a adoptar, porque como diciendo, estábamos haciendo esta ficción, digamos, y con esta acción, digamos, ha nacido de ella, ¿no? Porque está en sus rodillas, entonces, está en su regazo, entonces es de ella, y ya se tiene como hijo de ella, a pesar de que no lo había alumbrado, ¿no? Entonces de ahí viene, bueno, esto es lo que significa. Eh, sí, sí, Antonio, vieron ahí una referencia. Sí, uno de los textos que yo les puse a leer viene, no viene como tal el diálogo, pero sí viene que hay eh, que tiene estos antecedentes, ¿no? Sí, qué bueno que te acuerdas. Y también por eso los quise incluir, pero quise que los tuvieran más, pues que los viéramos un poquito más con detalle, ¿no? Sí, exacto, muy bien. Qué bueno que te acuerdas, Antonio. Yo iba a eso, pero sí. Lo que decían es que si ven, aquí era lo que yo también les iba a decir, aparte de esto de la frase bueno, que lo pusiera sobre sus rodillas, porque de esa manera lo estaba reconociendo como hijo propio, ¿no? Y esa es una figura jurídica y vemos el antecedente, que ahorita le decimos nosotros voluntad procreacional, que la vamos a ver, ¿no? Pero es decir, el deseo de reconocer un hijo que no ha nacido, que no tiene una afiliación, digamos, biológica conmigo, pero lo quiero reconocer. Entonces, este es el antecedente, esto de ponerlo sobre rodillas, de la famosa voluntad procreacional que muy recientemente la definió la Suprema Corte de Justicia. Voy, ya está, Malena. Entonces, y la otra parte que decíamos, si ven todas las figuras de las mujeres que prestan ahora sí que su vientre, pues son esclavas, ¿no? Entonces no había tampoco como tal este consentimiento, sino que era una figura también de explotación del cuerpo, también muy bíblico, pero bueno, sí, digo, siempre los textos históricos yo les recomiendo eh, cualquier texto histórico que sea, novela, lo que sea, verlo con los ojos del tiempo en el que fue creado, ¿no? Porque obviamente pues, cuando se hace la Biblia y todo esto, pues no pensaban en la explotación de personas, ni en el tráfico de personas, ni nada de esto, no había estas referencias. Nosotros somos los que ya le damos esa lectura porque tenemos un marco de descubrimiento mucho más amplio, ¿no? Pero, pues verlo siempre con ojos históricos, ¿no? Porque si no, pues sí vamos a decir, ay, qué mal estaba. Entonces, bueno, es así como Bila, ¿no? La esclava de Raquel, da a luz un hijo a Jacob, ¿no? Y bueno, ahí viene, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan, ¿no? Él juzgó y esto viene en el Génesis. Y es lo que les decía, el concepto de dar a luz sobre las rodillas se refiere al rito de adopción. Se colocaba al bebé en el regazo la mujer que deseaba adoptarlo para indicar que era como si legalmente ella lo hubiera dado a luz, ¿no? Hacíamos esta ficción y es como si ella lo hubiera dado a luz. Ok, perdón, es que estoy viendo el chat, ¿no? En presión terminológica que yo les adelantaba, para mí es mejor llamar la gestación. eh, ah, gracias. Gracias, Vero. Sí, ya, sí, lo voy a leer. Muchas gracias. Eh, Aquí en esta parte, ¿por qué les digo? Yo no me gusta decirle maternidad subrogada, porque la maternidad es una, bueno, yo digo, ¿verdad? Y en antropología, eso es de antropología, que si están viendo la presentación. Sí, Ah, Sí, esta es la parte o de sea, disposiciones sí, especiales. gracias. Sí, perdón. No, es que aquí me sacó un letrerito que no se estaba compartiendo y yo dije, ¿por qué no me han dicho nada?
No, pero sí, gracias. Maternidad, yo como les decía, es una construcción social. Necesariamente la mujer no, porque la mujer no tiene que necesariamente embarazarse para llevar a cabo su Maestro, perdón, maternidad. es que creo que la presentación que estamos viendo es la de cadáveres todavía. No sé si tenga una Ah, presentación. ah, Presentación, qué ¿no? bueno que me aclaras. Sí. Gracias. Sí, con razón a mí me salía el letrerito y yo dije, pero, a ver, denme un momentito. Es que su maestra es medio sonsa para estas cosas. ¿Ya la están viendo? La Rosita. Ya, ahora sí. Sí, Ya, ya. sí. Perdón, perdón. Eh, bueno, de todas maneras era lo que les estaba yo comentando. Esta es muy breve. Y como les decía, no necesariamente la mujer tiene que embarazarse o tener este hecho biológico para ejercer su maternidad. Puede adoptar y ejerce su maternidad, porque la maternidad no es algo biológico, pero la gestación sí, ¿no? La gestación sí es algo biológico, entonces por eso yo prefiero llamarla gestación y no maternidad, porque incluso la maternidad es algo más amplio que gestar. eh, Digo, sin menospreciar la gestación, que de su trabajo aparte, pero la maternidad digamos que la llevamos más años, porque es desde que nace la criaturita hasta que la madre muere, que se va construyendo este vínculo y hay esta, y que se va ejerciendo esta maternidad de manera continua, ¿no? Entonces, ok. ¿No? Entonces, bueno, por eso yo prefiero, les digo, llamarla gestación. Ahora, en cuanto a otro término que se le da en la ley, que es subrogado, ahorita también les explico por qué no estoy de acuerdo. No me gusta tampoco llamarlo arrendamiento o alquiler de vientre. Yo siento también que denosta un poco a la mujer y la instrumentaliza. Ese sí ya es mi sentir objetivo, por eso no me gusta llamarlo así. Y ya si nos vamos jurídicamente, bueno, no podríamos hablar de un arrendamiento o alquiler de vientre humano, porque el cuerpo no es materia de contratos, ¿no? Que lo hemos estado viendo, el cuerpo no puede ser enajenado, no es susceptible de apropiación personal y por ello no puede ser objeto de un contrato. Entonces, no podríamos hablar de un contrato de arrendamiento o alquiler de vientre, sería un contrato ilícito, entonces tampoco es la manera adecuada de llamarlo, ¿no? En cuanto a, a subrogación, que yo les digo es lo que han admitido, no me gusta porque es una forma de transmitir obligaciones y la subrogación supone el pago de la deuda, ¿no? Eh, es decir, que digamos yo tengo una deuda con Enrique y viene un tercero interesado y a Enrique le paga mi deuda y él me sustituye en la relación jurídica de la obligación. Entonces, no es algo que tenga que ver mucho lo subrogado con lo que estamos viendo de prestar un vientre para gestar una nueva vida, ¿no? No va mucho de la mano, el término subrogado es de materia de obligaciones. Entonces también por eso yo lo considero desafortunado el que lo hayan llamado. En la ley sí lo tienen, ¿no? Este, lo tienen, pero a mí no me gusta, ¿no? De hecho, la figura aquí en México está regulada como maternidad subrogada. Así está legislado en los dos códigos civiles, que es en Sinaloa y, si no más no me equivoco, Yucatán, que sí lo tienen legislado y hace expresamente el señalamiento de que es maternidad subrogada, pero les digo, no me parece adecuado. Rápidamente, bueno, ¿en qué consiste todo esto? La técnica conocida como maternidad subrogada, que lo encuentran también como una técnica de reproducción asistida, engloba a la maternidad subrogada, consiste esencialmente en que a una mujer se le implante un cigoto o embrión en su útero con el fin de que geste el nuevo ser hasta su nacimiento, con el compromiso de que esa mujer abandone o entregue al recién nacido con el fin de que la madre, el padre o la pareja que la contrató lo asuman como hijo propio. Y en él puede haber diversas modalidades, que ahorita las vamos a ver, desde la onerosa a la gratuita.
donde la madre gestante, donde la gestante aporta material genético o no aporta material genético. Esas son también las especies, por eso habla de diversas modalidades. Eh, y pues la madre gestante puede o no aportar el óvulo y el espermatozoide puede o no ser dado de algún miembro de la pareja que la contrató. Eso es a grandes rasgos en qué consiste, sí es mucho más complicado, pero vamos a ver. Esta técnica, bueno, ha sido objeto de muchos cuestionamientos que son los que ustedes recordarán que vieron en las lecturas. En algunos lugares se le ha dado apertura y en otros se ha restringido. Ha habido ahí muchísimas controversias. Se ha temido mucho que se legisle porque se teme que sea una nueva forma de explotación de las mujeres, esa es una. Dos, se teme luego que este vínculo que la gestante hace con el niño o la niña que vayan a nacer, luego lo que pasa y que fue lo que empezó a suceder con las primeras gestaciones por sustitución que fueron en Inglaterra, es que muchas mujeres al final ya no querían entregar al niño y salían corriendo, entonces cruzaban países, las andaban boletinas en medio país y bueno, era una persecución porque la mujer no quería entregar al niño o a la niña, entonces por eso ha habido mucha problemática. Luego también los cónyuges quieren desconocer a veces o ya no quieren reconocer al niño nacido por mediante técnicas de reproducción asistida, por ejemplo esta, luego ya no lo quieren reconocer, se rehúsan y por eso veremos que la Suprema Corte estableció ahí el concepto de voluntad procreacional, ¿no? Pero sí, digo, no está establecido. Bueno, ahorita vemos, pero tu pregunta, ahorita los requisitos la retomo, ¿no? A ver, Ingrid, sí, ¿quieres compartirnos algo? Ana Gili, Este, gracias. Ingrid, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahorita les voy a dar el uso de la voz, no se preocupen. Nada más denme un momentito porque me mandó aquí una información Nayeli en el chat y quería fotografiarla para buscarla. Gracias, Nayeli. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido estas implicaciones ético-jurídicas? ¿No? Por su validez, ¿no? Si es ético, si es posible también, si puede ser materia de contrato, ser un objeto, en este caso indirecto, ¿no? El objeto material de un contrato, si lo puede ser el cuerpo y el que se dé a un niño, ¿no? Esas han sido también de las implicaciones jurídicas que hemos tenido. Otras son la afiliación que el bebé tendrá. Ya nos comentaba Oscar que muchas veces pueden implicarse hasta 3 sujetos para procrear, ¿no? Para que se dé el ovocito. Entonces tenemos estos problemas de filiación que deben de ser muy bien determinados. Veremos que también no hay legislación de técnicas de reproducción asistida en México, aparece 1 o 2 veces en la Ley General de Salud el concepto, en el Código Civil aparece una sola vez como fuente de filiación en esa parte, pero no hay mayores especificaciones al respecto, ¿no? Entonces sí hay muchas lagunas y por eso también se presta que vengan a hacer eh, ciertos tipos de técnicas de reproducción asistida, incluso hasta experimentales, porque no tenemos legislación. Eso es también de los problemas éticos que queremos, que nos enfrentamos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Entonces hay un vínculo ahí que se genera entre bebé y madre durante el embarazo. Y bueno, no solamente es biológico ese vínculo, como les digo, hay muchas veces un círculo, perdón, un vínculo psíquico afectivo donde hay muchas emociones, ternura, se implican muchas situaciones, por lo cual también tenemos que disociar lo que ahorita me preguntaba Vero. Eh,
La práctica aquí como tal no se establece. Dice que la mujer debe de tener asistencia, aquí en la ley dice que debe tener asistencia psicológica la mujer gestante, pero lo que pasa en las agencias a nivel internacional, por ejemplo, lo que sí se estila mucho en Inglaterra, Europa, es que se buscan mujeres de otra nacionalidad, por ejemplo, mujeres asiáticas o mujeres africanas gestan niños para Europa, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Y a propósito se busca que sea así. En primer lugar, porque evidentemente pues, las mujeres europeas que tienen calidad de vida, que tienen una vida muchísimo más holgada que estas mujeres de estos continentes, pues no quieren prestarse a la gestación por sustitución, ¿no? Por mil razones, pero ellas no quieren, entonces por eso se busca de países más pobres. Eso sí es una realidad. Y la otra es porque han entrevistado a las mujeres y ellas lo que dicen es, yo prefiero gestar para una pareja europea que se vea sumamente diferente a mí, porque así me voy disociando de lo que yo tengo en mi vientre, no es mío, no tiene que ver nada conmigo, es muy diferente a mí. Entonces es parte de esta disociación que les hacen a las mujeres. Sí, sí y como yo te digo, aquí no está como tal así, pero sí se estila la práctica, pero en Europa, en Estados Unidos, sí se estilan, ya desde buscar a una mujer que tenga rasgos físicos muy diferentes para que ésta no se identifique con el niño o niña que alumbre, ¿no? Esa es parte de darles esta terapia de disociación y sí se les da, sí, sí, hay pláticas con ellas, por lo menos yo sí me he enterado y lo sé de buena fuente, en Estados Unidos, en Europa, que hay pláticas con ellas de, bueno, no es tu hijo, solamente estás dando un servicio, no te encariñes, no tiene nada que ver contigo, no tiene tu material genético, sí, sí se les da un poco, porque es un vínculo que se genera, al final tenemos que pensar, y esto, lo ético y lo jurídico, podemos decir muchas cosas, pero la mujer está llevando en su vientre 9 meses otra vida y está conviviendo con esa otra vida. Entonces, pues sí, sí, se acostumbra y se generan estos vínculos muy fuertes. Les digo, yo el primer caso en Inglaterra que se dio de gestación por sustitución, la mujer no quería entregar, tuvo que intervenir tribunales y todo, como si fuera ya una criminal, la casaron por los 3 países en los que cruzó, porque se andaba escondiendo, no quería dar al niño, ¿no? Entonces también acabamos en este tipo de situaciones a veces muy penosas donde el derecho pues no tiene, ni modo, tiene que ver complicado con emociones y sentimientos por muy jurídico que lo queramos hacer, ¿no? Eh, Ahora, lo que yo les decía, que existen 4 tipos en total y se subdividen, ¿no? Hay de acuerdo al material biológico y la genética del bebé, que así lo establece la, la ONU, ¿no? Dice, bueno, hay la tradicional, donde la mujer gestante aporta también su óvulo, aquí ella sí da su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre que solicita la subrogación o de un donante. El bebé es concebido por medio de inseminación artificial o fecundación in vitro, que son también técnicas de reproducción asistida. El otro tipo, de acuerdo al material biológico y la genética del bebé, es la gestacional, cuando el óvulo y espermatozoides son aportados por la pareja. En estos casos, la mujer embarazada no tiene ninguna relación genética con el bebé, ¿no? Este embarazo se alcanza mediante fecundación in vitro. Gracias, Nayeli. Sí, ya tomé nota de lo que me mandaste, lo voy a ver. Muchas gracias. También ahorita si me quieres comentar algo, les doy la voz, déjenme apuro. También se dividen, de nuevo se vuelve a dividir en si hay remuneración o pago o no hay. Entonces ahí tenemos la altruista, cuando la mujer que lleva el embarazo lo hace sin ánimo de lucro, es decir, no tiene remuneración o pago por sus servicios. Los padres biológicos se responsabilizan por todos los gastos médicos y legales y es posible que se incluya compensación por otros aspectos que afecten el bienestar del embarazo y la gestante, como atención psicológica, alimentación y ropa. La onerosa, cuando la gestante que se embarazó recibe una suma de dinero.
En este caso, las madres suelen trabajar por medio de una agencia especializada en maternidad subrogada, ¿no? Y el monto a recibir varía según el contrato negociado y suele también contemplar gastos adicionales para embarazos múltiples o de alto riesgo también, que puede ser aquí. Eh, Aquí en México, en Sinaloa, sí se admite la onerosa. Es el único estado que admite la gestación por sustitución onerosa aquí en Sinaloa. Ahorita vemos el artículo expreso. Ah, perdón, yo les dije que Yucatán no, es Tabasco la que sí lo permite, es Tabasco y Sinaloa. Y donde se estableció en su Código Civil, en el 380 bis, la gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes cuando la madre lactante padece imposibilidad física o contradicción médica para llevar a cabo la gestación en su útero, ¿no? Así lo regula en Tabasco. Tabasco también dice, bueno, van a existir dos formas, la subrogada, implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos, ¿no? Para ello, subrogada es cuando la gestante da sus propios óvulos, ¿no? Y después del parto, bueno, entregará al nacido a los contratantes, ¿no? Y el otro tipo que regula Tabasco es la sustituta, que implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante, ¿no? No hay, ella no aporta material genético en este caso. El perfil de la gestante, ¿no? Que también lo establece la ley de Tabasco, una mujer sana, con un entorno social estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea favorable para el adecuado desarrollo de la gestación. Ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser contratada como madre gestante, ¿no? Entonces, es parte del perfil. Pueden ser contratadas como gestantes solo las mujeres de entre 25 y hasta 35 años de edad que tengan una buena salud biopsicosomática, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la ley, el perfil ideal de la mujer que llevará a cabo este contrato. En caso de que la gestante sustituta o su cónyuge demanden la paternidad o maternidad, solamente podrán recibir previo reconocimiento de su cónyuge la custodia del producto de la inseminación únicamente cuando se acredite la incapacidad o muerte de la madre o padre contratantes, ¿no? O sea, digamos que quedan en segundo lugar ellos. El contrato debe de ser firmado ante el notario público, quien estará obligado a exigir a los contratantes la prestación del dictamen médico de que la mujer está en buen estado de salud y esto que veíamos del perfil de la gestante. Una vez que se ha suscrito el instrumento jurídico ante el notario público, deberá ser aprobado por el juez competente, ¿no? Hacen una jurisdicción voluntaria para que lo apruebe el juez competente a través de este procedimiento judicial no contencioso, la jurisdicción voluntaria, en el que se reconoce el vínculo entre los contratantes y el feto, y a su vez que la gestante, y en su caso su cónyuge o concubino, renuncien a cualquier derecho de parentesco con el recién nacido. El asentamiento recién nacido deberá realizarse mediante la figura de adopción plena, aprobada por juez competente en los términos del Código de Tabasco. Será obligación de los padres contratantes garantizar una póliza de seguro de gastos médicos mayores expedido por una institución de seguros establecida regularmente en el territorio nacional que cubra gastos originales en atención del embarazo, parto y puerperio a favor de la gestante sustituta o subrogada. El contrato solamente puede ser llevado a cabo por nacionales, ¿no? Esto para excluir cualquier tipo de turismo reproductivo que le dicen, bueno, solamente por nacionales. Ahora, Sinaloa, que es la otra entidad federativa que lo regula, ella lo tiene en su artículo 284 de su código familiar, ¿no? Y igual hace señalamiento respecto al término de subrogación, admite la figura de la subrogación onerosa, que es lo que yo les decía, aquí si la mujer puede recibir un pago por los servicios de gestación. Lo que se le ha criticado a esta ley es que da pie a la mercantilización del cuerpo de la mujer, sobre todo muchas facciones feministas han expresado eso, y dice que también que se reciba un pago pues hace mayores brechas socioeconómicas y lo pone en contradicción con el Código Civil y la Ley General de Salud que prohíbe el comercio del cuerpo, ¿no? En este caso, lo que Sinaloa hizo es
Lo que Sinaloa hizo en su exposición de motivos fue, yo no estoy diciendo que se pueda, que se gane por el cuerpo, sino por el servicio que presta la gestante, ¿no? Lo que ella cobra es ese servicio que da. Digo, fue hábil, fue una buena argumentación, no digo que no, pero ellos así lo definieron y por eso admitieron la figura de la subrogación onerosa, ¿sí? Está también ahí está interesante. A lo mejor no la podemos ver aquí a grandes rasgos, pero yo quiero que la conozcan y ya ustedes definirán, ¿no? A mí me pareció interesante esa argumentación que hizo. Por su parte, el artículo 286 de Sinaloa, las personas casadas no podrán donar esperma u óvulo artificialmente a madre portadora ni a reclamar la progenitura, a no ser que obtuvieran el consentimiento de su cónyuge. Eso es la voluntad procreacional. Pero en el caso de que no demandaran la paternidad o maternidad, no podrán recibir la custodia del producto de la inseminación, salvo por la incapacidad o muerte de la madre, y siempre con la anuencia del cónyuge. Por eso les decía, a veces el cónyuge, uno de los cónyuges, sí lo quiere, pero el otro no quiere reconocer a los niños. Entonces ahí el año pasado hubo un problema de estos y lo tuvo que resolver la corte. También ya desde hace 3 años, 4, están estos nuevos criterios, porque es más creciente ahora el uso de técnicas de reproducción asistida. Entonces nos da pie a figuras jurídicas que no tenemos regulación exacta porque no lo hemos querido hacer, no se ha llevado a la palestra, ¿no? Sinaloa, bueno, aquí hace la clasificación, que era como yo les también reproduce un poco esto de los tipos de gestación por sustitución y admite las siguientes modalidades. Su ley, subrogación total implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y después, bueno, entregar al niño. La subrogación parcial es la que se da cuando la gestadora es contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión fecundado en vitro que le ha sido trasplantado, ¿no? Y cuyo pues, material ha sido aportado por la pareja contratante. Reconocen también la subrogación onerosa, ¿no? O sea, cuando una mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal y como si se tratase de un servicio, ¿no? Y si ven, lo recalcan aquí, por lo cual se paga una cantidad cierta y determinada además de los gastos de gestación, ¿no? La subrogación altruista es la que se da cuando una mujer acepta gestar por cuenta de otra y de manera gratuita. Ahora, que es lo que estábamos viendo un poco en sus lecturas, en España sí se establece remuneración, lo que ha dado pie a turismo reproductivo, es decir, que mujeres extranjeras cruzan la frontera para vender su cuerpo, prestar su servicio. Normalmente son mujeres inmigrantes, son jóvenes de escasos recursos, las que hacen esto, les digo, entonces hace más brecha socioeconómica, que es una de las críticas. Eh, y bueno, también acuden parejas extranjeras a contratar esos servicios, lo que ha producido el enriquecimiento y que proliferen las agencias intermediarias, ¿no? Que son las que, digamos, que consiguen a estas mujeres y las ponen en contacto con las parejas contratantes. En Italia es un contrato gratuito, es decir, no hay remuneración, lo que ha provocado que casi no se practique, ¿no? Entonces también vemos que sí tiene una connotación económica, socioeconómica, sí, desde luego, ¿no? Porque Italia casi no lo tiene porque no hay remuneración, ¿no? Son pocas las mujeres que se someten a este procedimiento sin recibir nada a cambio, ¿no? Que realmente es una acción desinteresada, por eso un bajo número y tiene baja demanda. En Grecia y Reino Unido se habla de gastos de compensación, que son gastos generados por facturas que son difíciles de justificar. También se ha criticado esto en Grecia y el Reino Unido, que no sean claros en cuanto a los gastos de compensación, porque a veces se pagan sumas obscenas, son muy exorbitantes, por lo que también las críticas han sido que se habla de una comercialización del cuerpo de la mujer, aunque sea de una manera más sofisticada, pero la hay, ¿no? Estas son las críticas que se han dado y que crean un poco pues, cómo están. Ahora, Dios, cómo se me va el tiempo. Rápidamente, la autonomía reproductiva, que lo tenemos que ver en estas partes de técnicas de reproducción asistida, eh, ¿no?
Es la libertad que permite a las personas planificar su propia vida reproductiva libre de interferencias externas, así como elegir o no emplear técnicas de reproducción asistida para ejercer su maternidad o paternidad. Este concepto se desarrolló a partir de la oposición a las limitaciones no constituidas para limitar la capacidad de procrear, como la esterilización forzada, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, que han venido también las partes que apoyan aborto, son las que han permitido que se desarrolle en lo jurídico este concepto de autonomía reproductiva y que se tome también como derechos humanos a los derechos sexuales y reproductivos. La autonomía reproductiva aquí nosotros la tenemos legislada en el cuarto constitucional, ¿no? De cada mujer y hombre mexicano podrán decidir el número de hijos y el esparcimiento entre ellos, ¿no? Cuando reza eso, bueno, se está refiriendo a la autonomía reproductiva. Otros conceptos a destacar de manera muy somera: las técnicas de reproducción asistida, tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo, ¿no? Digo, es la definición más concretita que yo busqué. Eh, También me apoyé en documentos de la Suprema Corte de Justicia. Aquí les dejo la liga por si le quieren tomar foto y consultarlo. Esto lo estoy extrayendo también de lo que ha hecho la Suprema Corte, ¿no? Y de otros documentos, pero me basé más en la Suprema. Y el concepto, bueno, de voluntad procreacional es el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea, y con esto todas las responsabilidades derivadas de la filiación. Esto se tuvo que establecer porque muchas veces les digo, uno, bueno, sobre todo la mujer se sometía a técnicas de reproducción asistida, nacía el niño y luego no lo quería reconocer el padre, ¿no? Porque a veces también implicaba que no traía material genético del padre. Entonces empezaron a no reconocerlos. Entonces la Suprema lo que hizo fue estos estudios muy interesantes, es que dijo, bueno, tú tuviste conciencia de que estaba sometiéndose a esos tratamientos de reproducción asistida y si no le dijiste nada antes, pues ahorita porque sí le dices. Entonces, ahora yo asumo que de manera tácita tú diste una voluntad procreacional porque nunca le dijiste expresamente a ella que no se sometiera a estas técnicas y ahora te haces cargo del menor y lo reconoces, ¿no? Es lo que se ha tenido que establecer porque hemos tenido también únicamente estos problemas, ¿no? Otro de los conceptos, bueno, la autonomía reproductiva. Ay, no, perdón, es Ayala, sí es Ayala, sí, con razón yo dije, no, los derechos sexuales y reproductivos que yo también les decía rápidamente para tener un concepto de ellos, ¿no? Es la facultad de las personas para tener control respecto al ejercicio de su sexualidad, a decidir de manera libre, responsable e informada el número y esparcimiento de sus hijas e hijos, así como alcanzar el nivel más elevado de salud sexual. Estos derechos implican el derecho a decidir de forma autónoma cómo vivir la sexualidad, y reproducción propias y el derecho a acceder a todos los servicios de salud que se requieran para ejecutar estas decisiones de manera segura y oportuna, ¿no? Esta definición la estoy parafraseando de este documento, la evolución de los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917, que es igual de la Suprema Corte de Justicia. Lo pueden ver en esa liga también si desean. Entonces también por eso ver esta parte, cómo se relaciona, únicamente que no lo pudimos cerrar, les ofrezco una disculpa porque, vamos, esa semana sí tuvimos bastantes dimes y diretes. Ok, dimes y diretes y por eso no lo habíamos visto. Entonces, con esto cerramos esta parte, que ya para concluir y llegar a biomateriales, que sería la última parte. Rápidamente, para el lunes, por favor, les encargo, ya para que cerremos biomateriales, que vean, por favor, la decisión más difícil. Vamos a ver, concluimos con biomateriales, pero antes vamos a ver muy rápidamente los bebés medicamento que sí están regulados en España. Y bueno, ahí
ya ha habido casos de estos niños, hay 2 o 3, como 4 casos de niños que han nacido para ser donadores de sus hermanitos, por eso lo reguló España, también se ha criticado mucho, vamos a ver qué implicaciones éticas tiene ahí con la autonomía del cuerpo, porque al final del día tenemos que ver estos derechos que yo les anunciaba, sí son derechos reproductivos, perdón, son derechos de la personalidad, son derechos civiles, pero pues tienen mucho que ver con la materia, ¿no? La disposición del cuerpo por todo lo que hay alrededor de todos los servicios e insumos que puede proveer el cuerpo, ¿no? Con esto, con las biotecnologías también. Entonces, no, ya se me hizo bien tarde. No sean malitos, voy a tomar foto de su asistencia, antes que nada. Y veo que hay preguntas en el chat. Eh, Antonio, bueno, mientras tomo la foto, Antonio, dime, por favor. Bueno, veo que hay una observación de Verónica, no sé si ella quiere tomar la palabra. Realmente mi Ah, pregunta era, ya ve que habíamos quedado en algo si no se puede postergar y también tenía una duda sobre ahorita lo que vamos a hacer con el tiempo restante. Lo digo muy rápido. sí. No sé si vaya a haber algún periodo que nos pueda dar de gracia para que en lugar de entregar tareas semanales, nos podamos concentrar en el escrito y el PowerPoint que tenemos que Ah, presentar para trabajo final, ¿no? Porque ya estamos así casi ok. con el plazo encima, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, y yo entiendo que todos hemos tenido muchas complicaciones. Vamos a hacer esto. Eh, Les voy a dar como fecha de entrega y no les voy a poner sanción de puntos menos ni nada hasta el final del semestre para que me entreguen todas las tareas, ¿sí? Ok, Entonces, para que no se preocupen, yo también voy a tratar de dejarles menos tarea para no cargarles la mano. Ahorita, por ejemplo, me doy por bien gracias. servida con que me vean la película y me comenten aquí el lunes sus observaciones. Si Gracias. quieren de la, no, no hay que, si quieren de la película para que se desahoguen, no me hagan comentario, nada más sí les encargo que la vean para que podamos discutir. Y les digo, tendrían de todas las tareas que yo les vaya dejando sin ningún tipo de sanción, las pueden entregar hasta final de semestre para que se puedan ocupar de la entrega. Ahora, la entrega también, porque yo sé que hemos tenido muchas vicisitudes de verdad. Eh, la entrega, es que quiero ver mi calendario aquí en la computadora. Yo se las había Estaba dejado revisando, sí, para sí, una estaba semana revisando antes. el apunte, y por aquí me había surgido la fecha, 13 creo que se caramba. las dejé, ¿no? Creo. Sí, Es que no tengo a sí, la vi que mano mi eran 10 agenda. hojas, etcétera. Déjame reviso rápido. 13 de mayo, sí. Sí, el 13. Entonces, también les puedo dar prórroga, nada más que yo me tardaría 4 días más en darles la calificación. Pero Mm, viendo que ahora todo ujú. está así, se las puedo dejar dentro de 8 días, el 20 de mayo, la entrega, ¿sí? Ah, muy bien, Y muy yo bien. entonces en ese fin de semana yo las leo y a más tardar el martes tendrían su evaluación, ¿no? Que también ahí nos ponemos de acuerdo para que la reciban de manera personal. Ya veré cómo le hago. Nayeli me dio los correos, entonces yo creo que será por correo que yo les vierta la retroalimentación. Eso lo arreglo después, pero bueno, por ahorita, fecha límite de entrega de todas las actividades, por favor, 22, viernes 22 de mayo. Y Muchas entrega gracias. no hay que, de sus trabajos el 20 de mayo, ¿sí? Para que todos quedemos en la misma línea. Qué bueno que me dicen, sí, yo, era algo que les quería comentar, ¿no? Porque sé que hemos tenido muchas vicisitudes, sé que algunos de ustedes a lo mejor sí están trabajando de más tiempo completo y bueno, este ha sido un relajo. Ya se me acabó la hora, chicos. Sí estoy viendo el chat, nada más eh, ya no me voy a... Perdónenme que no les conteste Vero y Cristina. Voy a tomar captura
las observaciones que me dicen de sus comentarios para yo tenerlas y retomarlas la siguiente sesión. Ay, qué pena, pues se me fue. Pero es que les debía este tema. Entonces, por favor, yo les pido, si tienen comentarios o dudas de aquí, yo con mucho gusto las reviso con ustedes el lunes para darles el uso de la voz también a comentarios que tengan. Entonces, el lunes doy unos 15 minutitos iniciando la clase para que desahoguemos todas estas dudas, por favor. Entonces, sí, es la decisión más difícil con Cameron Díaz, sale Cameron Díaz. Por favor que la vean y la discutimos también el lunes. Todas las, bueno, ya veremos, pero las exposiciones yo creo que van a quedar para mayo todas, para también darles un poco de más tiempo y que las preparen con tiempo y no me las hagan todas atropelladas. Yo creo que para mayo mejor cubro todo mayo con esto, ¿no? Pero nos ponemos bien de acuerdo porque creo que ya se van a su otra clase, discúlpenme. Ahorita les mando datos de dónde pueden conseguirla con Germán, la película, para que no tengan problemas, ¿sí? Ahorita les aviso ya para que se me vayan a la otra sesión. Pues gracias y por favor les pido, el lunes hacemos los comentarios, ¿sí? Por favor. Ok. Bueno, pues cuídense Perfecto. mucho, que estén muy bien. Sí, Un profe. saludo, Igual. maestra. Hasta luego, bye.